Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro. Cuando la verdad se hace escuchar. Ningún esfuerzo educativo será suficiente si no cuenta con el respaldo de la sociedad en conjunto. En países como Guatemala o Nicaragua, menos de la mitad de los jóvenes rurales terminan la primaria. Lo habitual en Centroamérica es que los estudiantes pobres también abandonen el sistema escolar mucho antes. Solo El Salvador constituye una notoria excepción, ya que entre 1995 y 2000 logró reducir estas deserciones estudiantiles. En la antesala a la presentación de las reformas de ley para la transformación del sistema educativo en Guatemala, esta semana volvían a repetirse las constantes desavenencias sociales que caracterizan a nuestros países. La interpelación a la ministra de Educación, María del Carmen Aceña, por parte del Congreso, era entorpecida por los habituales desórdenes del legislativo. Mientras, representantes magisteriales aprovechaban para manifestarse en contra de estas reformas a la ley de educación. Las preguntas que se nos plantean son las siguientes. Sea el gobierno que sea, ¿por qué nunca existe un compromiso de sacar adelante un proyecto educativo serio y a largo plazo? ¿Qué beneficios tiene para nuestra juventud el seguir postergando una transformación educativa tan necesaria? Para esclarecer los puntos en los que se pretende incidir a la hora de realizar un avance real en el modelo educativo, hoy, en Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez hablará con la ministra María del Carmen Aceña, así como con importantes analistas de la problemática educativa. Además, para mantener el humor bien alto a la hora de enfrentar los problemas cotidianos, les invitamos a no perderse la nueva presentación de dos de los más talentosos artistas de nuestro Teatro Nacional. Josué y Celia interpretarán a algunos de sus más conocidos personajes como la Yaqui y Don Cheyo, la Chera o el Huicho, en la delirante obra Si yo fuera pobre. La función tendrá lugar este 18 de febrero en el Teatro Nacional. Bienvenidos a Libre Encuentro. Están con nosotros la licenciada Cintia de Sáenz de Tejada, coordinadora de la gran campaña por la educación. Esta es una campaña que está siendo motivada por más de 85 instituciones. Nos acompaña también la doctora Gladys Acosta, representante de UNICEF en Guatemala. Está con nosotros también la ingeniera María del Carmen Aceña, ministra de Educación, y el licenciado Fernando Rubio, director del proyecto Programa de Estándares y Evaluación Educativa Juárez y Asociados. Licenciado también de una maestría en Psicología. Señora ministra, licenciados, señoras, bienvenidos a Libre Encuentro. Señora ministra, digamos, dejando de lado el circo que los guatemaltecos hemos visto esta semana, lamentable, deplorable, vergonzoso circo, en el que algún grupo de diputados se prestó a hacer un espectáculo más, tirándole más desprestigio y más tristeza, diría yo, lo que es el hacer político en Guatemala, muy lamentable, y también la actitud que han tenido algunos pseudo líderes sindicales relacionados al magisterio, que lamentablemente pues están en contra de todo, y eso no nos va a llevar muy lejos. Dejando eso de lado, llevamos 2 años en el actual gobierno, usted como ministra de Educación, y han estado haciéndose muchos esfuerzos, pero ¿cuáles son los resultados realmente de esta transformación educativa que usted está promoviendo? Sí, nosotros cuando iniciamos en la administración, lo que hicimos fue revisar todo lo que se había escrito sobre educación en los últimos 20 años, a raíz de la nueva Constitución. Y lo que hicimos fue revisar los documentos técnicos, las iniciativas como el diseño de reforma educativa, los acuerdos de paz, la ley de educación, y lo que nos dimos cuenta es que faltaba lo que es un imaginario, lo que era el sistema educativo y los resultados de la educación en el mediano y largo plazo. Con un grupo promotor se diseñó lo que fue Visión Educación, y ahí logramos
3 cosas muy importantes. Uno es definir esa visión de largo plazo de la educación. 2, definir los roles de cada uno de los actores en educación, como por ejemplo, qué hacen los padres, qué hace el director de la escuela, qué hace el maestro, qué hace la comunidad educativa, qué hace el director departamental y qué hace el Ministerio de Educación. Luego partimos en hacer lo que hemos llamado lineamientos de política educativa, que fue un proyecto que le presentamos a la sociedad el 29 de agosto con el objeto de que la gente lo retroalimentara. Ya, antes de eso, señora ministra, usted dijo 2 palabras claves: imaginario y visión. Y probablemente eso es lo que nos tiene confundidos, porque nos obligan a los ciudadanos a imaginarnos muchas cosas y nos cuesta, porque obviamente venimos acumulando tantos errores, tantas cosas que no se hicieron, que el problema que tenemos enfrente es muy grande y muy grave. Entonces, que nos digan, imaginémonos lo que eso podría ser, necesita un proceso de comunicación muy sofisticado para que entendamos realmente hacia dónde va esa transformación educativa que ustedes están promoviendo. Concretamente, pónganos un ejemplo de, en la vida real, en el diario vivir del guatemalteco, ¿qué quiere decir la transformación educativa? Mire, nosotros lo que queremos son resultados en el aula. Queremos aulas con niños aprendiendo, maestros motivados y calidad educativa en el sentido de que tengamos resultados a nivel local, centroamericano e internacional. Que nuestros niños y niñas y jóvenes aprendan y tengan los conocimientos y las competencias a nivel de otros países. Hoy por hoy en las escuelas no tenemos eso, tenemos niños sin aspiraciones, tenemos maestros poco motivados y realmente no estamos aprendiendo a aprender todos los días. Entonces nosotros con Visión Educación lo que encontramos es que sí hay capacidad de soñar y además le pusimos números a la capacidad de soñar. Nos pusimos de meta 9º grado, significa 3º básico para todos los guatemaltecos, con pertinencia cultural, con ciencia y tecnología, y algo muy importante es tener a todos los niños en las escuelas. O sea, esto es un proceso educativo realmente complejo en el que ustedes quieren integrar a padres de familia, maestros y alumnos. Correcto. Y esto pues quiere decir que básicamente hay que reeducar a los mismos padres de familia y bueno, hacer un trabajo muy grande con los maestros. O sea, sí es un proyecto ambicioso. Miren, nosotros lo que hicimos fue también estudiar qué hicieron otros países, y otros países han logrado estos cambios, y va por ejemplo, una reforma curricular, porque antes nuestro currículum se basaba más en que el maestro dictaba y el niño aprendía. En cambio ahora pues es todo un proceso donde el niño es el centro del aprendizaje en las escuelas, y obviamente pues hay que capacitar a nuestros maestros. Hemos tenido mucho éxito, ya vamos por el 4º grado de primaria, los maestros han respondido de una manera muy positiva, y obviamente todo cambio tiene temor. Esto es una integración entonces en la que ustedes pues básicamente integran padres, alumnos y maestros. Claro, porque todos tienen un rol. Por ejemplo, el maestro se ve beneficiado si los padres de familia apoyan al niño fuera de la escuela, no lo retiran de la escuela, por ejemplo, y también se beneficia, por ejemplo, la escuela si el alcalde ayuda a la escuela, por ejemplo, a mantenerla, a construir un aula extra, y el Ministerio de Educación puede apoyar en materia de poder evaluar, de poder poner estándares y capacitar a los Esta maestros. semana, pues también entre las cosas que vimos fue una manifestación grande del Magisterio Nacional. En esta tribuna lo hemos dicho muchas veces que el ser maestro en Guatemala sigue siendo pues una profesión que es más un apostolado mal pagado, mal agradecido, etcétera. Y eso es muy lamentable porque sabemos todos que la educación es la columna vertebral del desarrollo de una nación, es realmente el alma y el espíritu del futuro de cualquier sociedad, y aquí estamos todavía en las raíces. Entonces sí hay una realidad que probablemente es la que en alguna medida provoca este tipo de reacciones y erupciones que vemos en manifestaciones y en ataques muy fuertes. Eso pues es un ambiente muy complejo, distorsionado, donde hay mucha desinformación, pero que al final evita el que se logren consensos y acuerdos para poder hacer la transformación que usted está tratando de hacer. ¿Cuáles son los principales ataques, digamos, y oposición que usted está recibiendo de los detractores que hay de la transformación educativa? ¿Cuáles son los argumentos? Mire, yo creo que no conocen a detalle las propuestas que hemos hecho, y entonces en parte ellos tienen mucho temor y terminan diciendo que vamos a privatizar la educación. ¿Y eso es cierto? No es cierto. ¿Por qué? O sea, porque la Constitución es clara de que no hay que privatizar la educación, y yo creo en la educación pública, pero con sistemas distintos, porque no es que la educación pública sea mala per se. ¿Y qué argumento tienen ellos para decir que está privatizando la educación?
Yo desconozco el detalle de los argumentos. Ellos lo polarizan a tal nivel de que ellos comentan que nosotros vamos a privatizar la educación, comentan que le vamos a quitar todos los derechos adquiridos al magisterio, de lo cual no es cierto, todo lo contrario. Hay que darles más, pero bien estructurados. Nuestra propuesta es complementar el ingreso del maestro hoy por hoy, pero premiar a aquel maestro que, por ejemplo, ha ido a la universidad, se mantiene actualizado, pero en ningún momento estamos hablando de quitar el derecho adquirido al maestro. ¿Qué otro argumento hay de sus detractores? Yo me concentraría en esos dos, que se va a privatizar la educación y se le va a quitar los derechos adquiridos. Sí. Pero yo le diría que nosotros estamos abiertos a escuchar comentarios. Nuestro objeto es que la transformación educativa le dé al maestro la libertad de hacer de su aula lo que él desea, pero siempre con el apoyo, que tenga los materiales, que tenga la parte de la capacitación, la actualización, y obviamente pues sí necesitamos más recursos para que la educación tenga más inversión. Y así este gran proyecto de transformación de la educación en Guatemala que usted está tratando de implementar, pues es todo lo bueno que ustedes dicen. ¿No habrá un gravísimo problema de comunicación entre los diferentes grupos y sectores que están involucrados en la educación de Guatemala para que realmente se logren limar las asperezas y logremos trabajar como debería ser en equipo los guatemaltecos para poder lograrlo? Yo coincido con usted. Yo creo que esta participación mía en el Congreso me ha dado la gran oportunidad como de aclarar algunas dudas que hay sobre lo que estamos haciendo nosotros en el Ministerio de Educación. Yo creo que hemos avanzado, no a la velocidad que quisiéramos. Ya tenemos por lo menos de 90-93% de cobertura en educación. Necesitamos que todos los niños vayan a la escuela. Necesitamos verdaderamente que la escuela se vuelva un lugar donde los papás ni duden en mandar a sus hijos, pero también que lo que aprendan los niños en la escuela les sirva para su trabajo, y eso no lo piden mucho los papás. Por eso hay que ir haciendo transformaciones. Las transformaciones no se deben de hacer cada 20 años, cada 40 años, cada 50 años. Las transformaciones se debieran de hacer día a día. Así que yo creo que es una gran oportunidad para discutir. Nosotros lo que comentamos fue mandar una serie de reformas legales al Congreso, y es ahí donde creo que los guatemaltecos deberíamos discutir respecto al sistema educativo que deseamos, pero ni siquiera hemos mandado la iniciativa de leyes al Congreso y ya se están oponiendo. Entonces yo lo que le pido a los guatemaltecos es paciencia, no quedarse con este temor del pasado, porque como usted dice, muchas veces hay mucha desconfianza debido a que han sido engañados. Que discutamos, que dialoguemos, pero que no lo hagamos con agresividad ni polarizando, porque eso no nos lleva a más que lo mismo. Y lo mismo, lo único que nos ha demostrado es que somos el país de mayor desafío en materia educativa, que tenemos poca cobertura y grandes desafíos en calidad. Sí. ¿Usted diría que en los 2 años que más o menos le quedan al actual gobierno, en los cuales usted podría terminar como ministra de Educación, qué posibilidad real le ve de que logre implementar este proyecto si tienen que llegar leyes al Congreso para la transformación educativa que tendrán que ser discutidas y aprobadas, y luego que logre mayor consenso en el Magisterio Nacional y en estos grupos que se oponen probablemente sin saber a qué se oponen? Mire, yo creo que es la oportunidad que tenemos, por una sencilla razón, porque ya se ha escrito mucho, se ha comentado mucho, se ha dialogado mucho. Lo que necesitamos es poner esos puntos en reformas legales para que no haya dudas, porque lo que nosotros hemos visto en educación es que se hacen muchos parches y no se tiene claro los procesos, entonces por eso hay tanta duda para implementar. Nosotros hemos iniciado cambios, pero esos cambios deben de trascender gobiernos, y por eso necesitamos que se hagan los cambios a nivel de leyes, porque la ley es la norma máxima. Fíjese que tenemos una ley de educación que no se le ha hecho reglamento desde que fue publicada. Eso es más de 15 años. Y no se puede trabajar así. Nosotros preferimos afrontar y decir, mire, estos son los puntos por los cuales ningún ministro ha querido este reglamento, ¿verdad? Y discutirlo. En nuestro país es difícil trabajar. ¿Cómo nos comparamos con el resto de Centroamérica, que tienen básicamente los mismos problemas, excepto Costa Rica, cierto? Yo creo que podemos también ver buenos ejemplos. Yo creo que El Salvador es un ejemplo espectacular. En 9 años ellos han duplicado su cobertura, tienen mejor calidad, ellos ya tienen vistas a que todos los jóvenes y los niños aprendan inglés.
es bastante interesante, pero llevan prácticamente 10 años de mantener la misma política educativa con una visión que ellos se plantearon hace 10 años, se plantearon una visión de 10 años y ahora se han planteado una visión para cuando se cumpla el aniversario de la libertad de nuestros países. Así que eso es un ejemplo y son centroamericanos, ¿verdad? Sí. Así que yo creo que es una gran oportunidad. Tenemos gente muy capacitada en Guatemala y lo que tenemos que hacer es dialogar, discutir, poner los puntos sobre la mesa, pero no con agresiones ni medidas de hecho. Licenciado Rubio, usted es respetado como un gran conocedor de lo que son los procesos educativos. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que nos está pasando en Guatemala? Bueno, Guatemala enfrenta la triste situación de ser el país de América Latina que tiene la peor situación educativa. Además, en el contexto mundial de globalización, tanto financiera como de ideas, el país está pobremente preparado para enfrentar esos retos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita una tasa de graduación de sexto grado de apenas 37%, y estamos mejorando a una tasa que nos va a permitir alcanzar a Costa Rica en 80 años. 80 años atrás de Costa Rica. Y si ponemos algunos departamentos como Quicheo o Alta Verapaz, estos departamentos están a 120 años. La estructura de funcionamiento del sistema educativo, tanto el sistema público como el sistema privado, no permite que el sistema se transforme con la velocidad suficiente para que nosotros reduzcamos esos 80 o 100 años a una generación. ¿Cuáles diría usted que son los 3 obstáculos más graves, más difíciles, que evitan el que se logre esta transformación? A mi juicio hay 3 obstáculos principales. Uno, una pobre financiación de la educación, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, ¿sí? Una estructura legal que está construida para que no haya cambios, y en un mundo donde la dinámica del cambio es la tónica del día, la estructura legal no permite el cambio. Y 3, muy asociado a esto, un sistema que no permite que tengamos maestros profesionales. Entonces, en ausencia de financiamiento, de estructuras legales y de la posibilidad de que tengamos los mejores maestros que podemos tener, el sistema no tiene oportunidad, a menos que realmente hagamos las modificaciones que hacen falta para que haya dinamismo en el sistema. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir el libre encuentro con Transformación Educativa. Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro de la Transformación Educativa. Licenciada Sáenz de Tejada, usted está trabajando en alguna de las instituciones que están, digamos, coadyuvando un esfuerzo por esta gran, ustedes le llaman gran campaña por la educación. Cuéntenos un poco de qué se trata y cómo eso se conecta con el proyecto que tiene el Ministerio de Educación. Bueno, la Gran Campaña Nacional por la Educación es una organización en donde se aglutinan 85 instituciones, creo que ahorita son 86 instituciones de la sociedad civil, y nació en el 99 con la idea precisamente de poder ver cómo, lo que nos decía acá Fernando, en cuanto al financiamiento de la educación, cómo lograr que la educación se convirtiera en una prioridad para el país y que esa prioridad fuera traducida en una mejor inversión. ¿Y lo estamos logrando? Lo estamos logrando, bueno, como gran campaña. Creo que lo que nos ha tocado es año con año hacer una propuesta al Ejecutivo acerca de los cambios ideales en cuanto a lo que es presupuesto y la inversión en educación. Y año con año así se presenta la propuesta, y año con año pues el crecimiento no va a la velocidad a la que se requiere. Porque, como nos decía, estamos entre los últimos, creo que son 4 países en cuanto a la inversión del PIB en educación. Estamos ahorita en una inversión de más o menos 1.8%. Claro, y siempre los acontecimientos nos rebasan, porque el montón de patojos que siguen haciendo en Guatemala o que llegan a la edad de entrar a la escuela, nunca logramos realmente poner al día nuestra estructura educativa para recibir a esa cantidad de niños. ¿Qué dice UNICEF al respecto, licenciada? Justamente, Doctora, ese es el problema, es que la educación es casi como la carta pues, de ciudadanía de los niños, ¿no? Hoy en día
la educación corresponde a uno de los derechos sustantivos, ¿no? Sin educación, los niños no pueden desarrollar sus capacidades, no aprenden la vida, lo que es la vida social, no pueden absorber los nuevos conocimientos, la tecnología, en fin, lo que les va a permitir realmente más tarde ser trabajadores que reciben un salario adecuado. O sea, el asunto en Guatemala es muy serio. Doctora, entonces, dicho eso, ¿no cree usted que realmente aquí más que una transformación educativa, lo que hace falta es una revolución educativa? Mire, y que todo el esfuerzo del Estado, gobierno y sociedad, le den a eso la prioridad que tiene y se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Ya eso se lo requiere dijo usted todo. Liderazgo, eso requiere liderazgo y requiere valor probablemente. Hay que hacer lo que hay que hacer. Si no vamos a estar... Definitivamente, no, mire, yo creo que si uno mira lo que ha pasado en los últimos 10 años en Guatemala, uno ve realmente que ha habido un avance. O sea, vamos a poner las cosas también en su real dimensión, ¿no? Los acuerdos de paz de todas maneras marcaron en Guatemala una época y de ahí en adelante se ha duplicado prácticamente el presupuesto educativo. Evidentemente no es suficiente por las razones que todos ustedes ya expusieron y creo que aquí hace falta una voluntad política muy fuerte por parte del gobierno que representa al Estado en un determinado momento, pero hay que ver que esta política tiene que ser una política de largo plazo y de mediano plazo, sostenida. No se puede hacer una política para 4 años. La política educativa, para que cambie realmente una tendencia, tiene que ser de 30 años. Sí. Eso se ha visto en todos los países de la región. Así es. Pero también se necesita una sociedad fuerte, una sociedad que exija el derecho, ¿no? y que participe en el esfuerzo. Exacto. Y ahí tal vez regresemos al punto. Los países que han logrado el desarrollo, su ingrediente principal ha sido que son pueblos educados. En Latinoamérica pues tenemos el ejemplo chileno, que es siempre el más popular, pero también el más cierto. Y bueno, Chile es lo que es hoy porque enfrentaron su reto al desarrollo porque eran un pueblo educado. ¿Cuáles son los ingredientes de similitud que puede tener el proyecto de transformación educativa que usted está implementando comparado con Chile, que ya lo hizo? Yo creo que la clave también está en cómo se administran los recursos. Chile fue como el primer país latinoamericano que se descentralizó a nivel municipal y creo que eso es muy importante porque los temas educativos se deben de resolver cerca de donde está el aula, pero un sistema tan centralizado como el que tiene Guatemala no le permite a las escuelas, a los directores de las escuelas, reaccionar de manera rápida. Es por ello que nosotros, nuestra propuesta, como bien lo dice la Constitución, un sistema descentralizado, estamos proponiendo desconcentrar toda la educación a nivel departamental y que cada escuela pueda tener su proyecto como escuela, tomando en cuenta las aspiraciones de la comunidad educativa, ponerse metas. Bueno, si hoy sacamos una nota baja en matemática, ¿cómo hacemos para mejorar esa nota en matemática? Y poder, digamos, darle mucho más protagonismo al director y al maestro, que hoy por hoy es muy centralizado el sistema. No hay libertad, todo depende del centro. Entonces yo creo que Chile fue excelente en ese sentido. Creo que también el que los maestros tengan un grado académico más allá del nivel diversificado también le permite al maestro tener más conocimientos y poderlos poner al servicio de los estudiantes. Pero y para obviamente, eso tiene que estar mejor pagado el maestro también. Definitivamente. Nosotros ¿Cuál es el creemos presupuesto del ministerio ahorita, señora ministra? 5.200 millones de quetzales. ¿Y cuánto se necesita de verdad para hacer lo que se tiene que hacer? Mire, ¿El doble? ¿3 veces más? No, yo creo que depende mucho porque nuestra propuesta en Visión Educación era más como, por ejemplo, que se iba a llegar a un nivel educativo a todos los niños, ¿verdad? Eso significa construcción de aulas y significa también que los maestros tengan la oportunidad de tener un grado académico a nivel universitario, por ejemplo, o postdiversificado. Nosotros hicimos el ejercicio y se necesitaríamos, por lo menos en los próximos 5 años, 1.000 millones de quetzales más. Y yo creo que lo podemos lograr, porque nosotros cuando entramos al Ministerio de Educación... ¿1.000 millones más al año? Sí, definitivamente. Porque conforme los maestros van teniendo un grado académico, hay que pagarles mejor. Y también significa también tener sistemas de capacitación y obviamente los niños necesitan libros, mejor refacción para los más pobres, aulas, y creo que algo muy importante es un sistema de financiamiento a las familias que no mandan a sus hijos por problemas económicos. De ahí surge Becatón, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar directamente a las familias para que por problemas económicos no dejen de enviar a sus hijos?
Y obviamente algo muy importante que debe tener el sistema educativo es que los niños tengan aspiraciones a más allá de lo que es el día a día. Entonces sí, yo creo que el maestro es clave y hay que apoyarlo, y eso creo que también fue el éxito del sistema chileno. Ahora, la idea es que le demos una sacudida fuerte aquí al problema que tenemos en Guatemala respecto a educación. Si es tan grave como todos lo sabemos, y la consecuencia que tiene es que básicamente detiene el desarrollo de nuestro país, el que no seamos un pueblo educado, hay que hacer algo importante, algo serio. Hay que, esos 1.000 millones más al año a mí me parece muy bajo, y luego habría que hablar si los proyectos de ley que lleguen al Congreso para las reformas y las transformaciones que hay que hacer pues van a ser aprobados. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Usted los conoce, licenciado? ¿Y qué piensa usted de esas grandes decisiones, valientes decisiones que hay que tomar? Hay tres cosas en la ley que tienen que ser modificadas a profundidad, ¿sí? Uno, el sistema de administración. El ministerio y el país no puede ser algo centrado alrededor del ministro. La desconcentración, la descentralización y la delegación son fundamentales. La ley tiene que lograr esto. Dos, el sistema de administración de la fuerza docente. Los docentes son la columna vertebral. Debe permitir que hayan incentivos para que los maestros se superen. Debe permitir que los mejores maestros se queden en el sistema. La evidencia dice ahora que los mejores maestros salen del sistema. Y además debe permitir que los maestros se conviertan en verdaderos profesionales de la educación. Lo que querríamos aquí es que el maestro, por ejemplo, fuese una persona que pudiera ir a un banco y pedir un crédito y que recibiera el crédito. Hoy en día los maestros no son objeto de crédito, ¿sí? Para poner un ejemplo. Y tres, debe permitir que padres de familia y la comunidad en general tenga una mayor injerencia en el fenómeno educativo. La Constitución garantiza a los padres, da a los padres el derecho de escoger su educación, y sin embargo las regulaciones legales prohíben que los papás participen en la mayoría de las cosas del quehacer educativo de sus hijos. Si los papás no tienen la potestad de tener una injerencia directa en la educación de sus hijos, entonces cortamos uno de los tres pilares del fenómeno educativo. Las leyes, no importa cómo se escriban o cómo se llamen, tienen que lograr estas tres cosas: descentralización, dinamización de la fuerza docente y permitir que padres y madres de familia participen efectivamente en la educación de los niños y de las niñas. Las instituciones que están promoviendo esta gran campaña por la educación van a estar cerca también de estos proyectos de ley que llegarán al Congreso para apoyarlos. Bueno, de hecho, creo que cualquier guatemalteco y cualquier institución que esté interesada en lo que es educación está pendiente de qué es lo que se está presentando, y estaremos pendientes para cuando haya una apertura a su revisión, ¿verdad? Porque en este momento lo que se conoce son los lineamientos de política, los cuales, como usted bien decía, creo que el mayor problema es la comunicación de esos lineamientos, la divulgación de esos lineamientos, el que estas ideas lleguen realmente a todos los guatemaltecos para que puedan opinar libremente. Creo que el no conocimiento exactamente de los lineamientos por un lado y de la ley en sí que se va a presentar es lo que da el problema a malas interpretaciones, o podría darse a manipulaciones para desinformar. O sea, si estamos bien informados, que usted también lo decía, estamos mal informados porque no hay una forma de poder llegar a todos, de poderle dar a todos. Las políticas, los lineamientos de política se dieron, pero creo que somos como el grupo de educación, los que siempre estamos involucrados en educación, quienes tenemos acceso a ellos, pero debe de fluir esa información, no sé cómo, yo sé que el presupuesto no da para eso, pero tiene que fluir para informar correctamente a todos los maestros en todo el país, para que entonces las decisiones sean informadas, las decisiones que toman sean con la información completa. Pues si se puede armar, digamos, en una forma más comunicable el proyecto. Precisamente estoy poniendo las órdenes en lo que pueda esta tribuna para que puedan presentarlo. Es tan importante para Guatemala este proyecto que no podemos esperar ni un día más. Vamos a publicidad, volvemos en un momento para seguir con Transformación Educativa en Libre Encuentro.
Bienvenidos, Transformación Educativa en Libre Encuentro. Doctora Acosta, bueno, UNICEF ha jugado siempre en muchos países un papel muy importante en todo lo que es la niñez y los problemas sociales y también la educación. ¿Cómo ve usted que podamos los chapines, los guatemaltecos, en este momento resolver este momento histórico que estamos enfrentando? Mire, en primer lugar, ustedes son técnicos de la educación y realmente acá el nivel de problemas requiere una mirada técnica, pero también hay otra mirada, ¿no? Otra mirada desde la base de la sociedad, y yo creo que ahí es donde UNICEF en este momento está colaborando con el país en el sentido de ofrecer caminos para que haya más conciencia sobre la necesidad de la educación. Este proyecto Becatón surgió para eso, surgió para que cada persona desde su lugar, sea el sector privado, ¿no? con una responsabilidad social sobre el tema, sea las personas, digamos, desde su experiencia propia, profesional, independiente, y sea cualquier persona común y corriente que pueda sentir que puede colaborar en dar un poco de sus recursos para que un niño o una niña vaya a la escuela, es decir, darle sobre todo a la madre, ¿no?, un apoyo que le permita a ella sentir que está siendo apoyada por su sociedad, por su país, ¿no?, para que mande a sus niños a la escuela. UNICEF es una organización muy importante a nivel mundial. ¿Qué papel puede jugar en convencer a estos grupos o a veces instituciones que están en contra de todo, muchas veces sin saber por qué, o que simplemente se oponen por prejuicios, por desinformación o por razones ideológicas que a estas alturas de la vida pues sobran? Mire, definitivamente hay que buscar los canales de diálogo, ¿no? O sea, nosotros muchas veces... ¿UNICEF puede jugar un papel en esto? UNICEF ha jugado definitivamente, además uno de nuestros trabajos principales siempre ha sido en los conflictos importantes, es traer la voz de los niños, porque finalmente ellos son personas que a veces por el hecho de que no voten, no se les toma en consideración. La señora ministra le va a pasar un listado a quienes va a tener que invitar a tomarse un cafecito con champurradas o algo así para ver si platican del tema. No, pero ¿sabe qué? Una cosita, mire, no hay que olvidar de algo, ¿no? Hay un tipo de conflictividad que se deriva de problemas profundos y creo que la sociedad tiene que enfrentar estos problemas y ponerlos sobre la mesa de una forma sistemática, no solamente cuando ya está en el estado álgido. Claro, así es. Entonces eso es lo que yo creo que le falta a Guatemala, poner sobre la mesa problemas y discutirlos y enfrentarlos. Denos el nombre de algunas de las instituciones que están en el proyecto de ustedes para tener una idea, y también pueden jugar un papel en ser catalizadores o filtros para que mejore la comunicación entre los actores de la transformación educativa. Bueno, los medios de comunicación son parte de la gran campaña, los canales, las radios, están los Fundación Novela, Pantaleón, voy a olvidar alguna, y aquí están las 85, tengo las universidades. La gran campaña realmente está regida por las universidades, son los rectores quienes van dando la dirección y van dando todo lo que es la asesoría necesaria, porque precisamente es una actividad educativa. Pero yo me quisiera referir también a lo que aquí hablaba. Yo creo que aquí lo que necesitamos, todas las instituciones que estamos en educación, todas las personas que estamos haciendo educación y que nos interesa la educación, no debemos de perder de vista que lo que está en juego es la educación de los niños. Y esa educación de los niños, como acabo de oír hace poco, no es el futuro de la educación, es el presente. Claro. Y es ese presente que se va a convertir en futuro. Entonces, para lograr esos diálogos, lo primero que tenemos que hacer es quitar, como usted decía, nuestros prejuicios, lo que nos venga cargando, y decir, bueno, ¿por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a luchar? ¿Por qué vamos a trabajar? Es por una mejor educación para los niños. Entonces así tal vez podríamos llegar a un diálogo más constructivo. Seguro. ¿Cómo hacemos para desamarrar ese nudo en el que estamos? Bueno, yo creo que el fondo del asunto es tener voluntad política. Y creo que aquí hay que salir de la idea socorrida de que la voluntad política es una cosa del gobierno. La voluntad política es una cosa de los ciudadanos. Hay que tener la conciencia clara de que la educación es un bien público y de que la escuela, particularmente la escuela pública, es el instrumento para que ese bien público se haga realidad. La educación es algo virtual, hasta que no se hace, no existe. Si no tenemos voluntad política para lograr los cambios, entonces siempre nos quedamos discutiendo detalles o defendiendo posiciones. Cada año, ¿sí?, 180,000 niños fracasan primer grado.
180,000 niños, 180,000 personas, ¿sí?, reciben la etiqueta de primer grado, de cada generación. Reprobado, ¿sí? De cada generación que existe en este país, más de 60 nunca terminarán la primaria, ¿sí? Esos hechos fundamentales. Más de 60%. Más de 60%. Esos hechos fundamentales que se trata de personas, con frecuencia se olvidan en la discusión. La voluntad política se trata acerca de cómo voy a resolver los problemas de cada uno de esos niños y niñas en el país. Si uno pierde de vista la urgencia de la vida de cientos de miles de personas, entonces no puede haber voluntad política. Hay que anteponer la vida de niños y niñas y el futuro de niños y niñas a las diferentes posiciones y a las diferencias que tenemos con frecuencia solamente de matices en cómo hacer cosas. La señora ministra dice entonces, necesitamos 1.000 millones de quetzales más al año por lo menos, empezando en el 2006. Necesitamos que el Congreso pase la legislación para hacer la transformación educativa. ¿Qué más tiene que suceder? Yo creo que ya logramos que la educación esté en el primer nivel. Necesitamos mucho la parte solidaridad. El primer nivel de medios de noticia, sí, eso por lo sí menos es está en todos los medios de comunicación como un tema. Creo que eso hacía muchos años que no se daba. Es un momento crucial para realmente enfocarnos en cómo cambiar nuestro sistema. En eso tenemos que reconocerle mucha habilidad a la señora ministra que ha logrado poner como noticia principal la educación en Guatemala. Yo creo que el Congreso es fundamental porque las leyes las aprueba el Congreso. Creo que el Congreso tiene un papel fundamental y ahí creo que está la voluntad política porque nosotros como Ejecutivo la tenemos. El presidente Berché decidió apostarle a la educación. Todos los años le ha aumentado por lo menos un 15% al presupuesto de educación y de hecho es una de sus prioridades, pero sí necesitamos el apoyo de los distintos partidos políticos en el Congreso y definitivamente necesitamos el apoyo de los maestros. Si los maestros no hacen los cambios, no sirve de nada porque ellos son los actores más importantes, pero yo he visto que los maestros tienen ese gran interés del cambio, ellos son verdaderamente líderes de sus comunidades y ellos quieren ver a sus niños, a niñas y jóvenes transformados. A veces da la impresión que nadie quiere hacer la apuesta y con esto quiero decir y preguntar qué pasa si el gobierno viene y decide, haciendo los sacrificios que tenga que hacer, y no solo el gobierno, sino toda la sociedad, y por ejemplo hacer un aumento importante a los ingresos de los maestros, que siguen siendo lamentables, y se arranca por ahí, obviamente al lado y en paralelo un proceso de un esfuerzo comunicacional para hacerle ver, sobre todo al gremio magisterial, a los maestros de Guatemala, que ellos son la semilla, la base, el primer piso, la plataforma del presente y del futuro de Guatemala, y que se involucren de verdad. Y eso es un esfuerzo humano y un esfuerzo de liderazgo muy grande, pero alguien tiene realmente que poner la carne en el asador, como dicen, ¿verdad? Y pareciera ser que lo único que hacemos es como medidas un poco tímidas y muy poco a poco, y entonces los acontecimientos nos rebasan. Y los países que han hecho grandes avances, cuando han estado en retraso, han hecho campañas en donde han puesto realmente la educación como factor central y, por ejemplo, han habido campañas de alfabetización, porque todo el mundo se tiene que movilizar, no es solamente de a poquitos. O sea, como que hubiera un momento de inflexión. Eso, tiene que haber un momento en que lo más importante para el país es la educación. Así es, que el país entero se dedica solo a una cosa. Esa importancia debe ser dada a través de la comunicación de los cambios, de esa comunicación clara, de esa comunicación abierta. De la voluntad de aprender, porque yo siento que es un tema bastante complejo, o sea, no es fácil entender cómo funciona el sistema educativo. Todos estamos de alguna forma relacionados con la educación, porque somos o fuimos alumnos o tenemos hijos o tenemos algún pariente que es maestro, pero es muy importante entender cómo funciona el sistema. Y de ahí la importancia de entender que lo que tenemos que transformar es nuestro sistema. Y no es un problema de personas, es un problema de sistemas que no ha motivado lo suficiente a que hagan cambios en el aula, a que los niños aprendan más y que los maestros se sientan motivados a dar más y mejor educación. Yo creo que es un momento muy importante donde el Congreso de la República, conjuntamente con el Ejecutivo y la sociedad civil, podemos sentarnos a discutir un proyecto distinto de educación. ¿Cuándo llegan las leyes al Congreso?
Pues estamos pendientes cuántos días más estaré en el Congreso rindiendo cuentas. Creo que eso es muy importante para que la sociedad conozca lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación. Nosotros no tenemos realmente todo el recurso del mundo para estar en los medios de comunicación, pero sí tenemos apoyo como UNICEF, que nos ha apoyado muchísimo en esto de Becatón. Pero los proyectos de ley, ¿cuándo llegarían al Congreso para que se discutan? Yo digo que después de pasar este proceso en el Congreso, están en la Secretaría de la Presidencia, el que tiene la iniciativa de ley es el Presidente de la República. Y le digo, es mejor... O sea que durante el mes de febrero podríamos ver todavía... Sí, mire, yo le digo que eso es lo mejor, porque es en el Congreso de la República donde están los diferentes actores o representadas las diferentes ideologías del país, y es el Congreso de la República a través de su Comisión de Educación que puede llamar a los diferentes actores, la Gran Campaña, la Asociación de Maestros. Como dicen las abuelitas, Dios nos libre y nos ampare, ¿verdad? Pero no, porque es importante que la discusión sea verdaderamente centrada en los niños y en los jóvenes y en los resultados. Sí. Bueno, sería una gran oportunidad para el Congreso y los diputados de dar un paso al frente, reivindicarse en muchas cosas que ellos saben que necesitan reivindicarse y darle a la nación un gran ejemplo de civismo, de liderazgo y de demostración que quieren realmente dar un aporte a Guatemala. Antes de Semana Santa van a haber aprobado todos los proyectos de ley para la transformación educativa. Vamos a publicidad, volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro y la educación. Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro y la educación. Doctora Acosta, Becatón, cuéntanos un poco de qué se trata y a dónde va. Mire, Becatón surgió el año pasado justamente para ayudar a que aquellos niños que están fuera de la escuela o que están en riesgo de quedar fuera de la escuela porque sus padres, sobre todo la mamá, no tengan los recursos suficientes, reciba un impulso, que es una beca de 400 quetzales de apoyo a la familia, que se está recolectando gracias a la solidaridad de todo el pueblo guatemalteco, ¿no? Y también una responsabilidad social muy elevada de una gran parte del sector privado que nos ha abierto las puertas para colaborar, y es sobre todo para que el Estado vea esta movilización de la sociedad y luego le ponga. Es decir, no es para reemplazar ni sustituir la responsabilidad del Estado en darle educación a cada uno de los niños y niñas, sino es decirles, estamos haciendo este esfuerzo para que la sociedad en conjunto se dé cuenta que sin educación no vamos para ningún lado, y entonces después de eso el Estado pone su dinero, ¿no? Los proyectos de ley, como hablábamos, que llegarán al Congreso y se aprobarán antes de Semana Santa, esperemos en Dios, son nada más un eslabón de esa compleja cadena que esta transformación educativa. ¿Qué más ve usted que tenga que tener esa cadena, licenciada? Sí, yo pienso que definitivamente tienen que haber objetivos claros en cuanto a qué es lo que queremos de esta transformación curricular. Es indispensable que esa legislación se revise, es indispensable que esa legislación se discuta dentro de los grupos, pero sobre todo es muy importante la actitud y el conocimiento nuevamente de lo que son esas transformaciones, para que entonces todos podamos sumar a ese esfuerzo. Solo el paso de la ley no puede pasar así nomás. De todas formas tiene que haber una discusión dentro del Congreso. Y el aumento del presupuesto que decía la señora ministra, ¿verdad? Exactamente. ¿Vienen los 1.000 millones o no? Extras. Pues mire, eso implica que los guatemaltecos paguemos más impuestos, ¿verdad? Porque hoy por hoy no tenemos los recursos. Así que si los guatemaltecos le vamos a apostar a la educación, como bien decía el doctor Rubio, respecto a la voluntad política de la sociedad, yo creo que sí lo vamos a lograr. O sea, no podemos ofrecerle más ingresos a los maestros si la sociedad no hace un esfuerzo colectivo por pagar más impuestos y apoyar a nuestros maestros. Y por el otro lado, pues tenemos este proyecto de Becatón que... ¿Posibilidad de un impuesto directo para educación? O sea, un proyecto nacional con un objetivo concreto que es educación. No me atrevería a formular nada desde acá, pero sí creo que se requiere más tributación, y creo que sí le debemos de apostar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a través de mejores ingresos para los maestros, aulas, materiales, refacción escolar,
¿Usted esperaría que esta semana que arranca en el Congreso se va a dar pues un ejercicio responsable de democracia en el que se le van a hacer las preguntas que tienen que hacérsele a la ministra de Educación y estas pues serán respondidas en forma técnica, no política? Mire, yo creo que yo soy un actor político porque soy la ministra de Educación y creo que un político que se mueve con un sustento técnico tiene mucho más poder, pero yo creo que muchos guatemaltecos no han visto lo que podemos ser como país si tenemos buena educación y lo que podemos lograr. Y creo que ese es el papel que tenemos que jugar en los próximos meses, de imaginarnos ese modelo educativo, esos resultados y poderlo plantear en reformas legales, porque como bien decía el doctor Rubio, si nosotros no tenemos ese sustento legal, no vamos a poder hacer nuestras transformaciones. Así que pues esta semana se nos presenta un desafío de poder comunicar bien lo que estamos haciendo. He visto muchísimos diputados muy interesados en la educación y creo que hay voluntad política de hacer más allá que una interpelación, sino que realmente hacer una discusión en el Congreso de la República donde los diferentes actores puedan hacer sus propuestas y realmente poder hacer una transformación educativa. Licenciado Rubio, la agenda responsable de Guatemala como nación en el tema de la educación, ¿cuál debe ser durante el 2006? Bueno, yo creo que este año es fundamental para establecer las bases de trabajo que permitan que por lo menos las 3 próximas administraciones se concentren no en discutir los elementos macros, sino en hacer el trabajo. O sea, el rol de la administración actual, fundamental, es establecer las bases macros. Si en el 2006 la administración del presidente Berché logra establecer esas bases, entonces los próximos ministros van a tener más oportunidades de dedicarse a los elementos fundamentales del trabajo técnico. ¿Cuáles son las bases? Bueno, yo creo que las transformaciones legales son fundamentales, ¿sí? Y una vez que esas transformaciones legales estén, las siguientes administraciones van a tener oportunidad de hacer cosas específicas. Por ejemplo, si queremos crear condiciones para atraer a las mejores personas a la profesión educativa y tener los mejores maestros que el país puede tener, tenemos que tener una ley regulatoria de los maestros que cree condiciones de incentivos tanto económicas como no económicas para que la gente se sienta atraída a ser maestro. La actual legislación no permite eso, ¿sí? De hecho, las personas que sienten que no pueden tener éxito en otras áreas con frecuencia terminan tomando la profesión de maestro porque, bueno, algo hay que hacer. No puede ser esa forma, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, tener un sistema que efectivamente garantice que las familias más pobres reciban en forma sistemática una inyección financiera que permita que sus hijos asistan a la escuela, la legislación tiene que permitir eso, ¿sí? Licenciado, los maestros juegan un papel importantísimo en todo este esfuerzo. ¿No ve usted necesario hacer un trabajo importante en lo que es no solo la comunicación, sino la motivación a todos los maestros de Guatemala para involucrarlos pues más de lo que ya están, porque muchos sin duda pasan por muchos sacrificios por hacer esto, pero tienen que ganar mejor, tienen que recuperar un poco el respeto y la dignidad que se ha perdido en algo tan importante como es el maestro? Yo creo que con los maestros hay varias cosas fundamentales, ¿sí? Uno, tiene que haber la posibilidad de que el maestro sienta que está desarrollándose profesionalmente. Bajo las condiciones actuales, el maestro entra a la profesión y 25 años más tarde sale de la misma y no ha habido un sentimiento de crecimiento personal y profesional. Hay que cambiar las condiciones para que el maestro siga creciendo profesional y personalmente. 2, ese sistema de crecimiento profesional y personal tiene que ir acompañado con un crecimiento financiero. Un maestro después de 30 años no puede ir a un banco y pedir un préstamo para comprar un carro de segunda, ¿sí? Pasa toda su vida trabajando y no puede siquiera satisfacer necesidades más básicas como el transporte. Y 3, tenemos que entender que en el mundo de hoy la situación del trabajo es cambiante. La idea de que teníamos antes, de que uno se formaba, iba a la escuela y con eso podía vivir el resto de su vida, no existe, ¿sí? Sí. Tenemos que crear las condiciones para que los profesionales de la educación, los maestros,
puedan estar actualizándose en forma permanente. Es lo que ahora se conoce como educación para toda la vida. Sí. Licenciado, evidentemente es una compleja ecuación la que tenemos que reunir para que logremos la transformación educativa que todos queremos. Me parece que el elemento de la ecuación que son los maestros y el que se recupere pues, la dignidad, el respeto que merece un maestro en cualquier sociedad es un elemento condición para que la ecuación funcione. Todos los demás pueden tener muchas variables y se pueden ir acomodando, pero el darle al maestro el lugar que le corresponde, por supuesto, porque el maestro está respondiendo que el reto a la que la sociedad le ha puesto y que él mismo ha escogido, pues como que es por ahí el tema. 20 segundos, mensaje final, señora ministra, porque llegamos... No, yo solo quisiera realmente motivar a todos los guatemaltecos a que le apostemos a la educación, especialmente en estos momentos en donde realmente hay mucho temor al cambio, pero el cambio es necesario, porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es retrasando algo que tenemos que hacer. Como decía la doctora Costa, tenemos que poner sobre la mesa nuestros problemas para solucionarlos, pero si no los afrontamos jamás vamos a salir adelante. Y también quisiera invitar a todos los guatemaltecos a que apoyen la Becatón con su lapicero Becatón. He traído un ejemplo acá, con una donación de 10 quetzales, ustedes van a poder apoyar a familias, especialmente de los damnificados del huracán Stan. Cada persona puede hacer algo por la educación. Yo lo que le pediría a cada guatemalteco es que todos los días, cuando despierte, se ponga a la tarea de hacer algo por la educación todos los días. Si los 12 millones de guatemaltecos hacemos algo por la educación todos los días, Guatemala va a cambiar. Seguro que sí. Pues hoy trajo 3 lapiceros, se los compra Libre Encuentro, así que por aquí se quedan. Le Gracias, mando la caja, ministra, no se preocupe. Bueno, pues muchas gracias, doctora licenciada, licenciado Rubio, un gran aporte, y ojalá que realmente la educación se convierta en el proyecto de Guatemala. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias.